Hoy nos visita Axel Serena, que es uno de los primeros emprendedores de cuando empezó Internet en España y desde entonces ha estado haciendo empresas e invirtiendo. Nos va a hablar de todas esas compañías que ha fundado, a veces vendido, a veces quebrado. Y llegaremos a la última, Byte Travel, que está enfocada en servicios auxiliares para viajeros. Pero más allá de esta historia, hay un punto muy interesante. Es que para Axel lo que importa es la operación, lo cual no es muy común en el ecosistema digital. Más importante que la idea, más importante que la financiación, más importante que la marca, lo que Axel estima y en su experiencia es lo que hace el valor diferencial es poder ejecutar muy bien. Y él estima que eso ha sido gran parte de su éxito. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. Axel, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Vienes de Barcelona? Sí, pasando, he estado de Andorra a Barcelona y de Barcelona aquí, sí. Muy bien, gracias por venir al podcast. Muchas gracias. Oye, a ti. Tú fuiste de los primeros que estuvo en esta primera revolución, después llamada burbuja de Internet aquí en España. Entonces, cuéntanos cómo llegas tú a los negocios, ¿cómo se llamaban en esa época? Digitales. No eran digitales, eran online, interactivos. Bueno, la verdad es que siempre me ha interesado un poco la tecnología, ¿no? Y yo a los 15 años era radioaficionado, me gustaba la electrónica, descubrí lo que es la transmisión y la comunicación con ordenadores y fue un poco pues como metí en este mundo, ¿no? Más o menos en el año 89. ¿Y qué viste? ¿En qué te metiste? Bueno, primero empezamos, como no había internet como lo conocemos ahora, sino que lo que era un ordenador central con muchos módems, ¿no? o muchas entradas, ¿no? Y la gente se conectaba a esos ordenadores centrales, era lo que se llamaba las BBS, ¿no? Fue como me introducí en este sector, ¿no? Era, ya te digo, un ordenador central donde se hacían, desde descarga de ficheros, habían chats, había comercio electrónico, también habían libros, artículos, etcétera. Y era un poco lo que es la precursión de lo que tenemos ahora. ¿Y le cobrabas a la gente por acceder? O sea, tú le dabas el acceso. Correcto. Bueno, no, les dábamos el acceso al ordenador central. El cliente tenía que pagar. Por un lado, pagaba la llamada al ordenador central, porque podía ser una llamada local o provincial, ¿no? Era una llamada telefónica con el módem, y luego el usuario pagaba una suscripción mensual, sí. Ok. ¿Y este negocio avanzó o esto fue una cosa de juventud nada más? No, sí avanzó. De hecho, los primeros proveedores de Internet comerciales que hubo en España empezaron como una BBS, ¿no? Estaba Servicom, que es quizás el primero o el segundo proveedor de Internet comercial. Allí es una de las empresas donde empecé aquí en España, y luego la que fundé, que era Intercom, que era el primer proyecto, era una BBS, era un sistema de juegos multijugador, y luego fuimos incorporando más cosas, ¿no? Correo electrónico, navegación web. En esta época los equipos eran caros, ¿no? Hoy en día tú montas esto y contratas un servicio en Amazon, pero en esa época tenías que tener equipos, ¿no? Y entre más usuarios tenías, más equipos. O sea, ¿esto cómo se financiaba? Porque tampoco había ecosistema. Yo creo que era más barato que ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Al fin y al cabo, era básicamente el ordenador central podía ser un PC más o menos potente, ¿no? Luego había unos módems que no eran muy caros y poco más, ¿no? Los sueldos en aquella época pues también eran bastante más bajos. No había tanta competencia, eso también ayuda mucho, ¿no? Y sí, evidentemente pues no había la financiación como la conocemos ahora, no había fondos de capital riesgo ni business angels, ¿no? ¿Y tú que tenías ahorros o cómo lo hiciste? Bueno, yo la verdad es que en aquella época pues era joven y no tenía mucho dinero, entonces lo que hice fue poner un anuncio en La Vanguardia. Fue una casualidad, ¿no? Yo puse un anuncio en La Vanguardia buscando inversores, ¿no? para crear este proyecto, y por otro lado vi un anuncio en un diario de segunda mano que ponía, oye, buscamos proyectos donde invertir, ¿no? Y pues a partir de allí pues conocí a unos inversores que son los que pusieron el primer capital para crear Intercom. O sea, a través del periódico. O sea, Sí, tú sí, cogías correcto. el teléfono y llamabas, señor, que usted dice que quiere poner dinero, póngame a mí. Efectivamente, sí. Okay. De ahí teníamos una reunión y yo les presenté el proyecto.
y bueno, les gustó y decidieron invertir. ¿Y Sí. cuánto dinero te pusieron? Creo que fueron 10 millones de pesetas. 10 millones de pesetas, 60.000 60.000 euros. Sí, Sí, efectivamente, sí. Ese Y no- además lo pusieron entre bastantes, ¿eh? Sí. O sea, se juntaron bastante gente para poder alcanzar esa cantidad, ¿eh? Y el tema del capital, de la distribución de capital entre el emprendedor y el socio capitalista, ¿cómo era en aquella época? Bueno, la verdad es que había cierto desconocimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, en aquella época yo era minoritario, ¿sabes? O sea, por los 60.000 euros le diste la mayor parte de la empresa a Sí, ellos. sí, efectivamente, sí. Bueno, yo ya te digo, no había cierto conocimiento sobre el tema y, bueno, pues quizás también pues yo no tenía ese poder de negociación ni los conocimientos financieros, ¿no? O sea, que tú viniste con la idea, montaste la empresa, pero en realidad al final eras un empleado, ¿no? O sea, casi que se la... Sí. Es un término que llamamos empleado, o sea, emprendedor por cuenta ajena. Ya. Efectivamente, sí. Ya. Eso tiene mala pinta. O sea, tiene pinta que Bueno, terminó en pelea, sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Terminó así? No, en pelea no, pero bueno, simplemente pues llega un punto pues que ya no me interesaba, ¿no? Claro. Bueno, es lógico, porque al final estás construyendo algo con mucho riesgo y no es tuyo. Efectivamente, sí. Sí, eso se ha entendido con el paso de los años, ¿no? Pero no se entendía antes. Bueno, es que las cosas, la verdad es que cambian, ¿no? Cambian. Sí. Han pasado, bueno, pues casi 27 años, ¿no? Imagínate, o sea, es 27, 28 años y bueno, pues se ha ido también pues construyendo pues todo, también se ha ido construyendo todo en industria. Bueno, pues hay mucho más conocimiento compartido, ¿no? Y, bueno, pues incluso ya le puedes preguntar a una IA cómo funcionan estas cosas, exacto, ¿no? ¿Cómo se monta un ISP? No había IA a preguntárselo. Efectivamente, o cómo negociar con inversores, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, y entonces, después de montas otro, ¿no? En Andorra. Sí. ¿Por qué te vas para Andorra? Bueno... no eras youtuber, ¿no? No. Simplemente, pues, bueno, conocí a unas personas de Andorra y me dijeron, oye, mira, ¿te interesaría queremos montar un proveedor ahí pequeñito en Andorra no hay ninguno, ¿te interesaría montarlo? Digo, pues, y el tema pues me hizo gracia y así lo hice, ¿no? Y bueno, pues montamos el primer proveedor de internet que hubo en Andorra, que se llama Andornet, que todavía existe, ¿no? Esa época hubo muchos, ¿no? De estos, ¿no? Y todos se vendieron, ¿no? Era como el negocio muy de infraestructura. Proveedores de acceso o proveedores de hosting, Arrakis, etcétera, donde alojaban las páginas web. Yo creo que fue una parte del entorno importante en España, ¿no? Sí, la mayoría se vendieron, ¿eh? En el caso de Intercom se vendió a Cable & Wireless, se había también Arrakis, estaba Redes TV. Bueno, la verdad es que conozco unos cuantos y todos acabaron vendidos sobre todo a empresas de telecomunicaciones, a operadoras de telecomunicaciones. Sí. Claro, porque las empresas de telco esto no lo veían muy bien y era una manera de acelerar, ¿no? Iban y compraban a los pequeños que ya tenían el negocio relativamente en marcha. Bueno, también hubo una liberalización del mercado, ¿no? O sea, el hecho de que se pudiera competir pues, en los mercados, bueno, pues en España, pues que se pudiera competir con Telefónica. Entonces, un operador, por ejemplo, pues inglés o alemán que quisiera entrar en España, pues entraba comprando un pequeño ISP y ya tenía una base de datos, una base de clientes, ¿no? Okay. ¿Estas dos exits fueron exits así relevantes que a ti te cambiaban la vida o era básicamente recuperar un buen salario? En Intercom no fue un exit importante, ¿no? Okay. No, los he tenido después. Más grandes, sí. Okay. Oye, entonces, siguiendo en esta línea, antes de pasar a cosas más actuales, me gustaría pararme en ya.com, ¿no? Porque después de estas experiencias entraste ahí, ¿no? Entonces, bueno, exactamente no fue así, ¿eh? Yo antes fundé una agencia, una de las primeras agencias de publicidad online, que se llama, porque todavía existe, se llama Pepper Media. Okay. Y lo que hicimos es, había pequeñas agencias, nosotros tenemos una pequeña agencia en España, y nos juntamos con unos ingleses y unos alemanes y unos daneses y creamos una empresa conjunta y configuramos un operador o una agencia de publicidad paneuropea. ¿Qué era publicidad online en aquella época? Bueno, los banners, básicamente los banners en aquella época, banners, patrocinios. Que era como la traslación de lo que, en vez de poner algo en el periódico, o sea, en vez de poner un espacio en el periódico, es que se vendía un espacio, ¿no? En una página web. Bueno, sí, básicamente es lo que también, buena parte de lo que hay ahora, en cierta medida, porque bueno, son anuncios, hay AdWords y no sé qué, y targeteado. Exacto. Okay. No había las opciones de targeting,
como mucho podías definir lo que se llamaba la frecuencia, ¿no? El número de veces que una persona podía ver el anuncio, ¿no? Okay. ¿Y esta la vendiste también? No, a Peppermedia la sacamos a cotizar. Okay. La sacamos a cotizar en Frankfurt. Y yo a partir de allí, bueno, pues como yo luego ya salté a ya.com, vendí las acciones que tenían a Peppermedia. Ok. Vamos a hablar entonces de eso de los portales. Explícanos porque eso no existen ya. Sí. ¿Qué era un portal y por qué un portal era importante? Y bueno, ¿por qué existían? Recuérdanos un poco de eso. Bueno, eran mercados también muy maduros, entonces pues había pues diferentes compañías de telecomunicaciones que deciden crear contenido o tener un poco al usuario cautivo, ¿no? De la misma manera pues que Telefónica pues crea Movistar Televisión, pues en aquella época deciden crear sus portales, ¿no? Un portal donde el usuario pues que estaba pagando esa suscripción mensual por el acceso a Internet, pues tuviera el acceso, un acceso a toda una serie de contenidos, porque en aquel momento la oferta no era tan grande, ¿no? O sea, en el portal había contenido. Sí, bueno, contenido y servicios, ¿no? Servicios de correo electrónico, servicios de chat, servicios de foros, toda una serie de cosas para que el usuario, ya que pagaba esa suscripción por el acceso a Internet, pues tuviera acceso pues todo un portfolio de cosas, ¿no? Pero ya.com, cuando tú entraste, era independiente, no lo había comprado nadie, ¿no? No era independiente. Cuando yo entré, la mayoría de las acciones eran de Yastel, era la parte de B2C de Yastel, ¿no? Y también una participación grande la tenía el Martín Barzaski. Okay. Y yo entré allí pues con un paquete de acciones y como director general de marketing y ventas. Ok. Y Yastel era, para el que no se acuerda, no, todavía existe. Sí. Está un poco desinflada, pero no, era una empresa de telco independiente. Sí. Vale, entonces el modelo de negocio de los portales era simplemente dar valor añadido para que la gente se suscribiese a ese proveedor de Internet, ¿o había otro modelo de negocio? Bueno, el principal modelo de negocio, pues digamos, para los grandes portales era la venta de la conexión a Internet, ¿no? La conexión ADSL, fibra óptica, ¿no? Eso es un negocio inducido, entonces. Exacto. Y después el segundo negocio pues era la publicidad. Y el tercer negocio era el comercio electrónico. Entonces, aquellos portales que no dependían de un operador de telecomunicaciones, pues sobre todo su modelo de negocio era la venta de publicidad publicidad, patrocinios y en algunos casos comercio electrónico o acuerdos con terceros. Claro, comercio electrónico muy incipiente, pero sobre todo la publicidad. Bueno, incipiente. Nosotros en ya.com llegamos a vender 100 coches Smart con la marca ya.com. ¿Ah, sí? ¿no? ¿Se vendían coches? Sí. Pues mira, mejor que ahora, porque en España no se venden muchos todavía. Sí, se vendieron coches online, se vendieron tickets para festivales, se vendían viajes. Ok. Y esto se lo venden a Deutsche. Sí, correcto, sí. Íbamos a sacarla a cotizar en Nasdaq. Sí. De hecho, ya teníamos todo preparado, el ticket de la salida a bolsa, y tuvimos una oferta de Deutsche Telekom a través de su filial de Internet que quería entrar en España, que la compró. ¿Y qué es lo que tenía más valor para Deutsche en ese momento cuando la compra? ¿El portal o el negocio de acceso a Internet? ¿Por qué tú crees que la compraron? Yo creo que la compraron por el acceso a Internet, ¿no? Era llegar y convertirse en el tercer operador que había de Internet en España, ¿no? Okay. En aquella época estaba Telefónica, estaba Retevisión y estaba ya.com, ¿no? Okay. ¿Esto se convirtió en qué a día de hoy en cuanto a marca o salieron? Bueno, luego Deutsche Telekom llegó a un acuerdo, al cabo de los años, llegó a un acuerdo con France Telecom. Esto es Orange, entonces. Sí, creo que hicieron un intercambio. Uno le vendió un operador y el otro le vendió ya.com y la marca se la quedó France Telecom Orange. Okay. Bueno, como esto han ido cambiando. Antes se llamaba Guanadu, luego se llamó Orange, ha ido cambiando, ¿no? Entonces, el éxito tuyo importante fue cuando Yastel se le vendió a Deutsche Telekom. Pues tenías acciones. No, tampoco es el éxito más importante, ¿no? Pero ahí sí que gané. Después fue una venta de 500 millones. Ahí se gané una cantidad respetable, sí. Okay. Una cantidad respetable de dinero, sí. Okay. O sea, las operaciones quizás, la salida a bolsa y la venta de las acciones de Pepper, ya.com, pues han ido saliendo pues unas cuantas operaciones, también empresas que he montado y las he vendido, pero... Sí. A ti te salió bien la primera burbuja de Internet, que no es el caso, a mucha gente no le salió bien. Por ejemplo, te comentaba antes fuera de micrófono, yo tengo un conocido, de hecho, que estuvo en el podcast cuando era solo audio en la primera o segunda temporada, sí, que tenía lo que se llama yupi.com, que era un portal
como Yahoo, pero latinoamericano. Y tenían una mega oferta de American Online y los banqueros dijeron, no la vendas porque vamos a salir a bolsa. Y de hecho, yo vivía en Nueva York y el metro estaba... El metro, en la línea 19, que es la que iba a Wall Street, estaba llena de publicidad de Yupi porque iban a salir a cotizar en el Nasdaq y bueno, llegó el crash, ¿no? Sí. Y de aquello no quedó pero nada, ¿no? Correcto, de estas hay unos cuantos ejemplos, sí. Tanto en España como en Estados Unidos. Sí. Ahí sí La ha propia pasado. Terra que perdió todo el valor, etcétera, Sí, etcétera. sí, ¿no? Y yo he visto ofertas por portales de unas cantidades, de muchos ceros y decir, no, nosotros pensamos que valen más y al cabo de un año, pues con el crash que hubo, perder absolutamente todo el valor, sí. Tú reflexionas de esa época, que no sé si te parece a la actual, pero yo me acuerdo que se hablaba de la nueva economía, ¿no? Y decía, no, es que los modelos ahora son distintos y no hay que mirar tanto la rentabilidad, hay que mirar mucho el crecimiento y esto es algo nuevo. Pero hubo mucha destrucción de valor y mucha inversión. Correcto. Y después tomó varios años, ¿no? De hecho, a final del 2000 ya todo lo que se llamaba internet o .com nadie quería acercársele. No sé qué reflexión tienes tú de aquella época. Bueno, yo creo que se veía que Internet iba a ser lo que es ahora, ¿sabes? El problema ha sido un poco la velocidad, ¿no? La velocidad de arranque, ¿no? O sea, pensábamos que íbamos a pasar de 0 a, no sé, a 1.000 millones de usuarios en un tiempo de 1 o 2 años, y aquello pues no se cumplió, ¿no? Ahora sí que los hay, pero en aquella época pues no se cumplió, ¿no? Y esas expectativas que, bueno, pues... ten en cuenta que esas expectativas también las creaban muchos bancos de inversión, ¿no? Sí. Bancos de inversión que te decían, no, esto va a crecer muchísimo, la publicidad en Internet, como tampoco había cierto conocimiento, pues entraron muchas consultoras y decían, la publicidad se va a cobrar a X dinero, y estas previsiones pues simplemente pues no se cumplieron. Y bueno, pues esa ha sido el problema, ¿no? De ahí vino el problema, ¿no? Hubo un desierto ahí largo. Okay. Exacto, sí. Bueno, de aquí sale entonces ya más o menos con algo de dinero. Sí. Y hace un par de negocios que van mal, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle, pero entiendo que hiciste un negocio, algo de parques recreativos y un tema, un poco de software, estos software asociados a las barras de herramientas y tal que hace downloads, ¿no? Vale, sí. Nosotros, o yo con mi equipo, pues decidimos montar una empresa de parques infantiles interactivos. O sea, lo que hacíamos es, dijimos, oye, hay de los típicos chiquipar, los parques estos de infantiles de las fiestas de cumpleaños, oye, ¿por qué no hacemos juegos ya un poco más tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Como Chuck E. Cheese, ¿no? Mira, eres como el fundador de Atari, ¿sabes esta historia? Sí. El fundador de Atari, cuando sale de Atari, monta Chuck E. Cheese, que es exactamente esto, ¿no? Sí, pues básicamente parecido. Nosotros teníamos un juego de pistolas láser, gincamas interactivas, etcétera, ¿no? Y la verdad es que el negocio al inicio fue muy bien. Bueno, el aprendizaje, yo no venía del mundo offline, ¿no? Y entonces empiezas a descubrir lo que es construir y tener que trabajar con albañiles, etcétera, para abrir locales. Y la verdad es que es complicado, ¿no? Y empezamos a crecer y llegamos a tener pues, más de 20 locales, ¿no? Y nos iba bien, ¿eh? Empezamos a franquiciar el concepto, nos iba bien. Lo que pasa es que llegó la crisis, la siguiente crisis que nos llegó son la del 2008, ¿no? Ah, te cogió eso. Sí. Entonces, si antes... bueno, pues cada niño de un colegio cada niño de la clase hacía una fiesta de cumpleaños. A partir del 2008, para ahorrar, pues los padres se organizaban y decían, bueno, pues ¿quién quién hay cumpleaños este mes, ¿no? 7, pues hacemos el cumpleaños los 7 juntos, ¿no? Entonces eso pues nos hizo nuestro principal negocio, las fiestas de cumpleaños, ¿no? Y bueno, pues nos cayó muchísimo la facturación y con la crisis del 2008 lo tuvimos que cerrar, sí. Parece un negocio complejo, ¿no? Uno siempre ve... Ya he perdido la cuenta, pero bueno, la Warner de aquí en Madrid parece que lo han vendido como 6-7 veces. A ver quién es el que lo va a rentabilizar, ¿no? Bueno, entonces tú venías hasta ese momento desde muy joven. Sí. Éxito. Bueno, no es así, ¿eh? Mi primer negocio fue también un fracaso, era un negocio de internet, fue un fracaso. Okay. De hecho, mi madre perdió la vivienda que tenía. Me dejó el dinero y mi madre perdió la vivienda que tenía, ¿no? Y a veces, bueno, pues cuando veo a emprendedores a lo mejor pues que fracasan, pues les digo, oye, mira, en mi caso, si yo fracasé, en la primera que monté fracasé, si no lo hubiera vuelto a intentar, pues probablemente no estaría donde estoy, ¿no?
Pero esta del... Bueno, aquella habrá sido muy dramática, ¿no? La de la casa, pero Sí, esta sí. también, porque aquí... O sea, yo leí por ahí que perdiste que 3 millones de euros. Sí, pero no es, ya no es, bueno, afortunadamente no fue dramático, ¿no? O sea, O sea, yo en dramático aquella época filosófico. ya tenía una cantidad más importante de dinero y no fue O sea, aquello no dramático, ¿no? emocionalmente no te impactó. No, a mí lo que único básicamente a mí yo creo que las empresas no son hijos, ¿no? Entonces, económicamente no, bueno, es una cantidad importante, pero no me impactó, ¿no? No me cambió la vida. Lo que sí que me preocupaba, pues, eran los empleados, ¿no? Pues todo el mundo a la calle, ¿no? Efectivamente, sí. Desgraciadamente, sí. ¿Cuántos tenías ahí? Pues no lo recuerdo, pero no sé, probablemente unos 50 personas. Sí, porque este tipo de negocios tiene que tener gente en los Sí, parques, era ¿no? más intensivo de personal, ¿no? Ok. Luego en otros negocios pues, he ido recuperando a gente de ese grupo, ¿no? Ok. Bueno, ¿y qué haces después de el 2008? Aparte de mala época, porque plena crisis Sí. financiera, no hay capital. España entró un poquito más tarde en la crisis, ¿no? Como el 2010 por ahí. Pero España parecía que se acababa, ¿no? O sea, la famosa portada del Economist con los pics y tal, y el toro desangrándose. Sí. ¿Qué hiciste tú? Bueno, bueno, la primera lección que aprendí es, oye, no me voy a meter más en negocios offline, no es lo mío. Lo mío son los negocios online, que es lo que domino, ¿no? Y en la crisis, bueno, pues la crisis la verdad es que en el 2008 se circunscribió mucho a España, entonces dije, oye, mira, pues voy a montar un negocio que no dependas de la economía de un país, ¿no? Y ese ha sido un poco mi mantra, ¿eh? El mantra es negocios online, que no dependa de la economía de un país, que no tenga que mover cajas, no tengo que tener trámites aduaneros, ni mercancías, movimiento de mercancías, etcétera. Y si puede ser que sea multiproducto, ¿no? O sea, que no dependa de un único producto. Y eso es lo que he hecho, ¿eh? Desde invertir en startups que tenían ese tipo de modelos a crear las mías, ¿no? O sea, pero en ese momento te pusiste a invertir, fue lo primero que hiciste. Invertir y también creé una empresa de software. Ok. La de software no la vamos a saltar por tema de tiempo, Ok. pero vamos a hablar de tu etapa inversora. Sí. ¿Qué te pusiste a hacer? ¿Angel Investor? ¿Abriste un fondo? ¿Qué decidiste Bueno, hacer? yo no sé cómo llamarle en aquella época. Yo le llamo la época del coleccionista de cromos, ¿no? Ok. O sea, parecía que, bueno, pues que cuantos más invertías, bueno, pues había lo que se decía, ¿no? Tienes que invertir en como mínimo 10, porque 8 van a ir mal y 2 van a ir bien. Y bueno, y cada vez salían más business angels que yo he invertido en 40, en 50, en 60, en 70, ¿no? Yo le llamo la época del coleccionista de cromo, ¿no? Y luego pues hice la reflexión, o hicimos la reflexión de decir, oye, ¿cuáles son las que van bien? Las que les dedicamos mucho tiempo. Entonces, bueno, pues pensamos, digo, oye, pues vamos a actuar realmente como business angel. Vamos a invertir en muy pocas y vamos a dedicarles el mayor tiempo posible, ¿no? Y que es el que yo entiendo que es el concepto realmente de business angel puro, ¿eh? Luego hay otros modelos, ¿eh? Hay el modelo del venture capital, etcétera, etcétera, ¿no? O el modelo del pequeño inversor, pues que bueno, que hace, trabaja a través de crowdfundings y invierte en bastantes compañías, ¿no? Y ese es el modelo que adopté. ¿Pero qué valor le aporta un inversor a esta empresa? Porque por aquí ha pasado mucho emprendedor del entorno digital. Sí. Yo te diría que el discurso quizás mayoritario es el inversor que me dé dinero y me deje tranquilo, ¿no? Pero en tu caso estás diciendo lo contrario, que a ti lo que te ha funcionado... O sea, tú encuentras emprendedores que ven valor en que tú les des apoyo. Háblanos de eso un poco. ¿En qué los apoyas? Es que son diferentes, ¿eh? O sea, son dos conceptos diferentes, ¿eh? El concepto Business Angel es dinero más apoyo, ¿no? Lo que siempre se le llama dinero inteligente, ¿no? ¿Qué les apoyo? Pues no, les apoyo en marketing, les apoyo en internacionalización, en temas comerciales, en temas financieros, les introduzco a otros venture capitals o a venture capitals para siguientes rondas. Yo me involucro hasta donde el emprendedor quiere que me involucre, ¿eh? O sea, yo no me voy a meter en la gestión de su compañía, sino pues que yo estoy allí para ayudarle, ¿no? Pues, que cuando me llama, pues bueno, pues que le introduzca con gente o bueno, pues cualquier tipo de apoyo. Y hay emprendedores que sí que lo valoran esto y hay emprendedores pues que a lo mejor no les hace falta. Pero esto tú tienes una infraestructura de gente que les hace, por ejemplo, dices, los ayuda en marketing. ¿Tú tienes un equipo que le puede ejecutar, no sé, las campañas de marketing o es más darle advisory?
No, en mi caso es de advisory. ¿eh? Tú Lo que pasa es que sí que conozco mucha gente, ¿no?, que les puede dar ese tipo de servicio, ¿eh? Pero en mi caso es advisory basado en una experiencia de 30 años. Ok. Y este advisory, ¿esto viene implícito en el porcentaje de la empresa que tú obtienes por la inversión, o por esto cobras o sea, un porcentaje adicional? Como hacen, no sé, los... Yo negocio un porcentaje adicional, ¿eh? Digo, oye, mira, ¿de cuánto es la ronda? X dinero. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a meter tanto capital, pues por tanto voy a recibir tanto dinero, ¿no? Yo digo, ¿y cómo valoras tú lo que te pueda aportar, ¿no? Pues lo valoro en X dinero. Bueno, pues esa valoración pues me la das en capital. Entonces, entiendo que estos son entonces emprendedores muy early stage. Bueno, hay de todo, ¿eh? Sí. Hay de todo. No tiene por qué ser el stage, ¿eh? Hay gente pues que valora lo que tienes o a lo mejor pues no, o lo necesita lo que yo puedo aportarles, y hay otros que pues que no lo necesitan, ¿no? Cuéntanos alguna empresa que invertiste que haya ido fenomenal. Mira, de las que he invertido, la mejor que me ha ido es Geniali. Allí les ayudé en la etapa inicial como lead investor en la primera ronda, y les busqué pues todo un grupo de business angels para la primera ronda seed. Genial. ¿Y qué hace? Porque para el que no lo conoce. Es un software de presentaciones online. Ok. Entonces tu valor ahí fue ayudarles a levantar capital. Efectivamente, sí. Sí. ¿Y en qué estado está? O sea, bueno, después ya ha hecho varias rondas más, ¿no? Y ahora está, pues ya, no sé si estará en una serie B o... Claro, pero esto es complicado porque al invertir en menos empresas, tienes que afinar un poco más. Entonces, ¿cómo...? No, afinar más, no, darle más cariño. Pues. ¿Pero tú crees que todo es el cariño más? O sea, para ti la razón del éxito no está tanto en la selección inicial, sino más bien en lo que tú aportas y el tiempo que les dedicas. Es una mezcla de las dos. Creo que es en mi caso, yo hablo siempre de mi caso personal, ¿eh? En mi caso personal es una mezcla de los dos, ¿no? En un venture capital pues será diferente, ¿sabes? Pero en mi caso es una mezcla de los dos, ¿no? Yo si entro en una etapa seed, ¿sabes? Pues yo creo que no solo es el dinero, ¿no? Sino, el dinero, saber encontrar a gente, saber buscar, elegir proveedores, hay todo un montón de cosas, ¿no? En las que entiendo que aporto valor. Y si tú dirías, ¿cuánto has invertido tú en total en toda esta empresa? ¿Tienes el número más o menos? No te lo sé decir. Pero es algo más, no sé, es 1 millón, son 15 millones. No, más. O sea, no tienes un Excel, no tienes un Excel donde dices, aquí invertí en toda esta que me costó tanto y esto es lo que he sacado. Sí que lo tengo, sí. Pero no quieres decir. No, estas cosas tampoco. Es que no creo que tampoco aporte mucho, ¿no? Vale, pero te ha ido bien entonces con esto. Sí, no me puedo quejar, ¿eh? O sea, sí, he tenido muchas que han cerrado, pero luego he tenido algunas que han pagado toda la fiesta. Sí. Y si cuando tú ves a un emprendedor, ¿qué buscas para saber que esta es una en la cual quieres dedicar tu tiempo y tu dinero? Bueno, yo siempre digo que la idea importa poco, ¿eh? Digamos que un porcentaje alto es la ejecución, ¿no? Y la persona, ¿no? El equipo, ¿eh? El equipo, pues que sean gente inteligente, tienen una serie de características, un equipo pues bien conjuntado donde hay personas que aportan cosas diferentes, ¿no? Y lo importante es ahí, ¿no? Es tener ese equipo que sepa ejecutar esto, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguna empresa o una startup que tuviste y dijiste, oye, este equipo es espectacular, les va a ir súper bien, y que después terminó en nada? Sí, muchas. ¿Y por qué sucede? Pueden ser porque, diga que en un gran porcentaje de los casos es el desarrollo técnico se alarga tanto, ¿sabes? Que se quedan sin fuelle antes de sacar el producto, ¿no? Y luego hay cosas que simplemente pues no te explicas, ¿no? Dices, oye, tienes un mercado bueno, un equipo bueno, tienes un producto bueno y no sabes por qué no funciona, ¿no? Bueno. Oye, ahora estás en algo que se llama Byte Travel, ¿no? Efectivamente, estás enfocado ahora otra vez en el 100% más emprendiendo que invirtiendo. Sí. Cuéntanos de esto, ¿cómo llegas a esto? Pues se ve que tenías una actividad frenética de inversión. Entonces, ¿cómo llegas otra vez a dedicar la mayor parte de tu tiempo a una empresa? Bueno, me presentan el proyecto Byte Travel y decido pues involucrarme a tope con ese proyecto. Y de hecho, pues
directamente ya invierto poco. Ahora actualmente lo hago a través de Core Angels, miro también, soy miembro también de Big Bang y veo las oportunidades que llegan a través de allí. Estoy también en un fondo que se llama Enzo Ventures, ¿no? Donde hay un equipo pues seleccionando las inversiones. O sea, yo no tengo tiempo material ahora para hacer la selección de inversiones. Sí que desde By Travel hemos invertido en alguna empresa, pero en empresas que tengan algún tipo de relación con By Travel. Vale. Entonces la etapa de inversión pues la hemos dejado un poco de lado y estoy muy concentrado en esta ¿Y qué viste en By Travel? Porque entiendo que era una empresa que te ofreció inversión, pero la cual tú te has quedado gestionando. Correcto. ¿Por qué es tan específico? Bueno, hicimos diversos estudios y vimos que el mercado pues era gigantesco. ¿Qué hace qué? Pero es que no lo hemos comentado. Bueno, nosotros vimos que hay un segmento del mercado del viaje, del sector del turismo, que no estaba muy tocado, ¿no? Todas las agencias de publicidad, las agencias de viajes normalmente pues están vendiéndote el hotel, el vuelo, el crucero, el tour, y habían una serie de cosas que necesita un viajero y que bueno, pues no lo encuentras fácilmente, ¿no? Entonces decidimos crear una compañía de servicios auxiliares para viajeros. Ok. Servicios auxiliares. Sí. ¿Cuál es ese primer servicio auxiliar? Bueno, hicimos una lista, ¿no? de decir, bueno, ¿qué servicios necesita un viajero y que normalmente no encuentras, ¿no? Ajá. Entonces hicimos una lista y empezamos a mirar, pues, qué es lo que la gente buscaba en Google y en otros buscadores, ¿no? Entonces a partir de allí, pues dices, oye, mira, si esto lo buscan en Google y en otros buscadores tanto, ¿sabes? Probablemente, pues el proveedor que tienen actualmente no se lo está dando, ¿no? Sí. Eso parece de. ¿Y cuál caja, fue ¿no? ese? El primero que empezamos fue visados. Visados de viaje y visados de turismo y de negocios, ¿no? Okay. Entonces creamos, vimos este negocio en un mercado, pues, de más de 200 millones de personas al año, y lo que hicimos fue crear un software, un software as a service, ¿no? Que permite la tramitación de visados y de este tipo de visados, la tramitación totalmente online en más de 70 países, ¿no? Sin tener que ir a la embajada, pues ni tener que rellenar formularios, hacer colas, etcétera, ¿no? O sea, yo como usuario, si quiero ir a la India, por ejemplo, que es un país que seguramente necesitaré visado. Sí. ¿Qué hacía? Vosotros tenéis una aplicación o una página web. Exacto. Y lo hacía ahí. Sí, se llama VisaGop y lo que hacemos es que, tú rellenas el formulario, pagas y yo te envío el visado para que te lo descargues o por correo electrónico. ¿Y los consulados entran en eso? Porque yo me imagino... No pues ¿cómo lo haces? Claro, porque esa es la parte... O sea, la parte que uno como viajero quiere hacerlo digital y rápido está clarísimo, pero ¿cómo haces? O sea, la parte back... ¿qué haces? ¿Te vas tú a pedirlo o te conectas? No, estamos conectados directamente con los gobiernos mediante APIs. ¿Pero se permiten los gobiernos? Sí. O sea, tú cuando vas al consulado de Kenia, mira, Kenia es un país que yo una época fui de trabajo, tienes que sacar visa cada vez que ibas. Sí. O sea, tú vas al gobierno de Kenia y le dices, quiero conectarme y te dejan conectarte para sacar las visas. Sí. Okay. Yo no trabajo con consulados, directamente trabajamos con inmigración, con los diferentes departamentos del gobierno. O sea, tú trabajas con el gobierno, en este caso trabajarías con el gobierno centralmente en Nairobi. Efectivamente, sí. Sí. Okay. O sea, yo directamente se los compro a Kenia y los pago ahí en Kenia. ¿Y esto ya existía cuando, o sea, había algún proveedor internacional que hiciese eso? O sea, que no fue cuando tú fuiste a los gobiernos a decirles esto, no es la primera vez que lo escucharon. No. Okay. No, de hecho hay compañías, no hay una compañía, digamos, líder europea que podamos decir que es la líder en Europa. Sí que hay unas compañías líderes en Estados Unidos con más de 1.800 trabajadores, cuyos propietarios son fondos de private equity, o sea, empresas realmente grandes, ¿no? Okay. Entonces nosotros vimos la oportunidad de decir, oye, pues si podemos ser el líder en Europa, pues pues ahí tenemos. Claro. Entonces aquí entiendo que empezaste B2C, marketing digital a tope, ¿no? Efectivamente. Tienes que estar ahí o cuéntame un poco cuál es ese playbook. Bueno, busqué al mejor director técnico que podía encontrar, busqué al mejor director de marketing que podía encontrar, a la mejor directora de operaciones que podía encontrar y decidimos crear esta compañía y ahí es donde empezamos. Empezamos sobre todo en la parte de B2C y actualmente pues estamos trabajando todo lo que es la parte de B2B y B2B2C, ¿no? B2B, ¿qué es? ¿Con las agencias, con las empresas?
Sí, empresas, normalmente son con empresas, ¿no? Sí. Las empresas cuando van al gobierno pues no les hacen factura, no sé, una cosa tan tonta como esta, ¿no? Sí. Y claro, la empresa necesita también, bueno, pues trabaja con nosotros porque nosotros le hacemos factura, le centralizamos todo el proceso, ¿no? Y la parte de B2B2C es, bueno, pues tenemos acuerdos con 4.800 agencias de viaje y tour operadores y vamos estableciendo más acuerdos, ¿no? O sea, con empresas que van directamente al público. o sea que tú, por ejemplo, vienes, es que ya no sé quién será, ¿no? Antes era el Conviaje, no sé, Rumbo. Rumbo todavía existe, rumbo.com. Entonces, que Bueno, es una agencia física, no sé cuál será. Nosotros trabajamos, pues no sé, trabajamos con Azul Marino, con el grupo Abasa, que son grupos de gestión que tienen más de 500 agencias de viaje. Ok, ¿no? perfecto. Entonces, ellas le venden, no sé, un paquete a un sitio exótico a un cliente y le dicen, si quieres te gestiono también el visado. El visado. Sí. Okay. Efectivamente, sí. Perfecto. Sí, no lo tienes que hacer. No pues, lo tienes que todo hacer el mundo tú, ¿no? todo el mundo querrá que se lo hagan, ¿no? Sí. Público muy cautivo. Bueno, hay todo tipo de público, ¿no? Hay el público pues que él se reserva el billete de avión, se hace el visado, se reserva el hotel, perdona, se busca el Airbnb y luego pues hay público menos avezado que dicen, oye, yo quiero que me lo hagan todo, ¿no? O a lo mejor, perdona, entran en gobierno, no entienden las preguntas, o están en otro idioma, o no entienden en inglés, o no entienden el francés, o está mal traducido al español. Hay un montón de causística. Ok. ¿Y esto, el futuro de empresa, hacia dónde va? O sea, esto va más de ahora de... tu idea es seguir creciendo orgánicamente para que más gente use By Travel como visado, o van a irte a otro país a hacer lo mismo, o van a meter productos adicionales. Porque tú hablaste de productos auxiliares, ¿no? Pero terminamos hablando solo de visados. Sí, ese es el primer producto que lanzamos, ¿no? El segundo producto que lanzamos fue Romic, que es una tarjeta de SIM para conectarte a Internet en 190 países sin tener que pagar tarifas de roaming, ¿no? Sí. Bueno, tú lo sabes, no sé, a veces vas a otros países y dependiendo del operador te puede cobrar pues hasta 12 euros un megabyte de conexión, ¿no? Bueno, pues si vas a Turquía o vas a otros sitios y lanzamos Romic. Y Romic, ahora ya estamos en la fase de escalamiento, ¿no? O sea, lanzamos el producto funciona, se lo dimos a muchos usuarios del visado para que lo probaran en muchos países, ¿no? Vimos que las pruebas de velocidad eran excelentes y ahora estamos en la fase de escalarlo, ¿no? Y hace poco pues hemos lanzado PrioVip. PrioVip es que a través de dos marcas, salasvip.com y viplaunches.com, puedes comprar el ticket para 1.000 salas VIP, o sea, 1.000 salas VIP salas VIP en 1.000 aeropuertos. Perfecto. De 135 países, ¿no? Okay. Oye, y iremos lanzando pues más productos adicionales, ¿no? Hablando de esto, lo de la tarjeta SIM virtual. Sí. Este también es un negocio complicado, porque hay mucha oferta, ¿no? Pareciese uno como... O sea, yo viajo y claro, cuando trabajaba en una empresa grandísima consultora y tal, ni me miraba esto porque ya que pagar a consultora. Pero ahora que trabajo en una scale-up y tal, que tengo acciones, pues lo miro, ¿no? Entonces nos sacamos ahí, cada uno se saca su tarjeta SIM. Parece que hay mucha oferta, ¿no? O sea, bueno, como es todo. un poco un commodity. ¿Cómo te diferencias o cómo llegas tú a este mercado y tienes éxito? Bueno, como en todo hay mucha competencia, no sé, ten en cuenta que nosotros vendemos en todo el mundo, solo el 2% de nuestras ventas son en España, el 24% son en Estados Unidos. ¿De la eSIM? Sí, bueno, no, de general, de los visados de la empresa, también. Sí. Solo un 2% son España, un 7% es Japón, 24% de comercio de Estados Unidos, tenemos un porcentaje alto en Alemania, Canadá, Australia, o sea, el mercado es absolutamente gigantesco y cuando vas a un mercado pues a nivel mundial, pues hay 40.000 competidores, ¿no? Ya te decía que lo importante no son las ideas, sino la ejecución, ¿no? O sea, aquí tienes que, pues tener gente que sepa mucho de marketing, tener gente, una buena plataforma técnica que aquello funcione, tienes que tener una buena plataforma de pagos para que puedas cobrar a los usuarios, o sea, toda una serie de, tienes que tener una buena atención al cliente, es toda una serie de cosas, ¿no? Que es lo que realmente te diferencia, ¿no? Y a partir de allí, pues si haces volumen, pues puedes obtener mejores precios. Entonces son negocios de operaciones estos que tú estás, ¿no? Realmente. Bueno, yo creo que todos los tienes una negocios operación exquisita para que funcionen, ¿no? Yo creo que la mayoría de los negocios son de operación, no sé.
Bueno, no sabría decirte algún ejemplo de cuando veo negocios que dicen, no, no hay competidores. Hay muchos negocios de marca, ¿no? Que se diferencian con marca y tienen más precios y pueden romper un poco con... Bueno, la marca última, cuando vas a un mercado mundial es muy complicado. ¿Sí? O sea, a no ser que seas un Zara, ¿sabes? No sé, o obtengas una relevancia absolutamente desmedida, es muy complicado. O sea, seguro pues, bueno, que hay 40.000 empresas de Sims y probablemente muy pocos se acuerden de diferentes marcas, ¿no? Habrá una marca que sea más conocida en España, otra marca que sea más conocida en Alemania, ¿sabes? Pero marcas globales hay realmente, pues, a no ser que tengas una historia de muchos, muchos años, hay pocas. Ok. Cuéntame un poco las métricas de Bytravel. ¿Cuánto estáis facturando? ¿Cuántos empleados tenéis? Bueno, el año pasado facturamos 11,9 millones. Hemos procesado más de medio millón de visados. La empresa es rentable, no tenemos deuda bancaria, no tenemos bonos, no tenemos notas convertibles. Estamos cotizando en bolsa. Bueno, tenemos beneficios. ¿Qué market cap tenéis con esa cotización? Ahora actualmente, bueno, a día de hoy debe estar sobre los más de 170 millones. Oscila entre 170 a 200 millones. 17 veces ventas, más o menos. Sí. Bastante alto. O sea, te ven como una empresa de tecnología. Correcto, sí. Bueno, es un conjunto de cosas. O sea, tenemos, bueno... El free float es un 6%. No solo estoy yo, sino también hay un consejo de administración de la compañía con gente muy potente. Estamos teniendo ratios de crecimiento muy, muy bestias, ¿no? Hemos llegado a ratios de crecimiento del 6% mensual, ¿no? Si calculas lo que le llaman el ROIC, que es un ROIC del 141%, que muy pocas empresas tienen un ROIC de ese tipo. Tenemos un EBITDA interesante. Y bueno, y no estamos forrados de deuda, ¿no? Ya. Y el camino de una empresa como esta es seguir creciendo de manera orgánica, hacer adquisiciones, o estás ya tú, no sé, con un market cap ya de 170 millones, y entiendo que eres tú el principal accionista, estás en un path ya de integrarte o vender a uno más grande, no sé, mentalmente o prácticamente, ¿hacia dónde va esto? Bueno, nosotros tenemos una estrategia que la hemos plasmado cuando en los documentos de la salida a bolsa, que es una estrategia del 2025-2029, donde vamos a crear toda una serie de servicios que hemos plasmado allí y en eso estamos trabajando, ¿no? En la parte de crecimiento inorgánico no hemos encontrado compañías que nos interesen. O sea, o bien, bueno, las compañías que hemos encontrado o bien tienen, no sé, 300, 400 empleados, ¿sabes? Y no es el modelo de compañía que nosotros buscamos, ¿no? Bueno, o bien, pues bueno, tienen mucha deuda. No hemos encontrado todavía una compañía interesante, ¿no? Pero sí estamos muy atentos, ¿eh? O sea, yo sabes que vengo del sector del Business Angel, tengo muchos contactos, ¿no? Y me llegan, bueno, pues muchas posibles operaciones, ¿no? Entonces estamos buscando quizás operaciones donde haya una tecnología y podamos aplicarle esa tecnología a nuestro modelo de negocio, ¿no? Bueno, invertimos en Dreamer. En Dreamer hemos invertido y es una compañía pues, que está trabajando en IA de viajes y además tiene un segmento de influencers muy importante que nosotros no teníamos. Pero sí seguimos atentos a posibles operaciones corporativas, ¿no? Y en la parte de la venta, pues si algún día nos viene con una oferta muy interesante de venta, pues como hemos hecho anteriormente, ¿no? La venderemos y... Pues si a ti te viene alguien ahora y te ofrece el market cap y un poco más, ¿se la vendes o tú crees que esto todavía tiene...? No, yo creo que tiene potencial todavía más. Sí. Todavía tiene... La compañía todavía no está madura y tiene todavía mucho potencial, ¿no? Okay. ¿Y no ves riesgos de disrupción tecnológica o de cambio de paradigma en ninguno de los servicios que tú ofreces, ¿no? Pues bueno, porque gran parte del segmento de viajes... Bueno, puede haber otro COVID, ¿no? Bueno, sí. Hay muchos incontestables. Puede haber otro COVID, pueden desatarse guerras, que el negocio del turismo pues caiga o... en temas de IA, pues la verdad es que tampoco vemos... la IA sí que la aplicamos y nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero que pueda una disrupción del negocio como tal, no. Muy bien. Bueno, oye Axel, muchísimas gracias por venir al podcast. No, gracias a ti. Muy interesante tu historia y bueno, estaremos atentos a ver qué hace Bytravel. Muy bien. Y que vaya muy bien. Perfecto. Oye, para terminar, si tú reflexionas esta historia que nos has contado, que es larga y con muchas experiencias, ¿no? ¿Tú crees que el éxito que has debido se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o crees que has tenido suerte? Bueno...
Yo creo que, vamos a ver, la suerte como tal quizás yo no creo que exista tanto, ¿eh? O sea, la suerte es que tengas tú 3 caminos posibles con los mismos datos, ¿no? Y tú tengas que elegir a una de las 3 opciones y elijas la correcta la primera. Eso para mí sería la suerte, ¿no? La experiencia sería, pues, bueno, he probado la primera, no ha funcionado, he probado la segunda, no ha funcionado, y he probado la tercera y la tercera se ha funcionado, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de experiencia y, bueno, quizás... Bueno, mi mujer dice que yo tengo un talento, que tengo algún tipo de TOC, ¿no? Porque, bueno, veo Excels y marco, ¿no? el sitio justo, ¿no? Pero, bueno, es experiencia, constancia, sentido común, mucho sentido común, ¿no? Muy con los pies en el suelo. Bueno, y sobre todo pensar, pues, que ya te digo que la empresa no es tu hijo, es que, bueno, pues los empleados hay que cuidarlos, ¿no? La gente del equipo hay que cuidarla. Eso es lo que intento impregnar en mi compañía.